Un saludo, amigos, todos los que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de la Iglesia Adventista de Espinar. Es para mí un gozo de que usted esté acompañándonos en este momento, como todos los martes, pero con la excepción de que hoy es miércoles, ya que ayer no pudimos transmitir en vivo, pero todos los martes estamos trabajando este libro hermoso, Dialogando el Camino a Cristo. Es un libro único, es un libro especial, es un libro sencillo, pero a la misma vez un libro profundo. Y hoy me acompaña mi querido amigo, mi hermano, mi primer anciano y pastor, Juan González. Pastor, Dios le bendiga y le guarde. ¿Cómo está usted? Un saludito aquí a nuestros amigos que nos están viendo a través del Facebook Live. Muy buenas noches, mis queridos. Qué bueno en esta noche poderles saludar a mi compañero, el pastor de nuestra iglesia. Un saludo para usted y su familia. Esperando que como los otros capítulos que hemos tenido la oportunidad de estudiar y de alguna manera exponer cada uno de esos capítulos, este libro es un libro maravilloso. Yo lo he leído varias veces y cada vez que lo leo saco verdades únicas. Pero ¿por qué me gusta? Porque Camino a Cristo es el librito que nos habla, lo que habla la palabra de Dios, la Biblia. No se distancia. Es como que este librito se mete dentro de las páginas de la Biblia para que nosotros podamos entender un poquito más acerca del amor y del cuidado que Dios tiene hacia nosotros. Eso es así, eso es así. Y este libro nos da un poco más de luz con relación al carácter de nuestro Salvador Jesucristo, del amor Amén. que tiene hacia cada uno de nosotros y de lo fácil que es ser salvo. Porque ese es el problema, que hay mucha gente que le pone muchas trabas a la salvación y salvarse es más fácil que perderse. Así que quiero invitarlo a usted, pastor, que en este momento usted pueda dirigirnos en una oración para poder comenzar con la discusión de este libro. Padre de amor, gracias por las bendiciones que de ti hemos recibido en el día de hoy. Esta noche tu palabra y solamente tu palabra será glorificada y que a través de la página de este hermoso libro, El Camino a Cristo, tú puedas hablar a nuestros corazones. Bendice a nuestros amigos que nos están viendo a través de esta plataforma en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, amigos, hoy nos corresponde dialogar sobre el capítulo número 12, que tiene como título una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué hacer con la duda? Cuando vamos ahí a leyendo este capítulo, en el primer párrafo hay unas preguntas que nos vamos a estar enfocando en esas preguntas. Dice, ¿cómo puedo saber cuál es el buen camino? Si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, ¿cómo puedo liberarme de esas dudas y perplejidades? ¿Será que a veces nosotros dudamos? ¿Será que dudar es algo negativo o puede ser positivo? Como seres humanos cristianos que somos, ¿tendremos algún momento donde pasará la duda por nuestra cabeza, por nuestra mente? ¿Qué, pastor, qué usted entiende con relación a esto, ya que hemos estado entrando en lo que es el carácter del Señor, la misericordia de Él, las oportunidades que nos das, y ahora entrar en este capítulo que nos dice qué podemos hacer con la duda? ¿Usted ha dudado en algún momento? Yo he dudado en algún momento. Sí, pastor, en algún momento. Es más, los grandes hombres de fe, cuando uno va a la página de la Biblia, vamos a encontrar hombres de fe en algún momento quizás cuestionando a Dios, dudando de ciertas cosas. Y es interesante porque quizás, yo no sé si a usted le ha pasado, pastor, en algún momento, por ejemplo, cuando a mí me ha tocado comenzar los estudios bíblicos con alguna persona, a veces la pregunta me han dicho, pastor, pero ¿cómo yo sé cuál es la verdad? Porque yo tengo tantas dudas, porque tantas religiones y todas pretenden tener la verdad. Entonces, ese signo de interrogación está en su mente, ¿no? ¿Cuál es esa duda? Y yo tengo una sencilla pregunta, una sencilla respuesta, que es la que la palabra de Dios me presenta.
yo le digo a la persona, el Señor me ha dicho que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Por lo tanto, le digo, querido, vayamos a las páginas de ese libro y en esas páginas tú vas a encontrar esa verdad que tú anhelas en tu corazón. Porque, pastor, yo no sé, pero para mí la duda en sí no es mala. Ahora, cuando la duda quiere quizás alimentar mi ego, mi yo, para que me satisfaga a mí y que yo entonces la Biblia me dé la razón de la manera como yo quiero pensar, cómo quiero actuar, cómo quiero vivir. Entonces me distancio de lo que Dios podría hacer por mí. Pero cuando hay una duda genuina en lo más profundo de mi corazón y el libro lo aclara y yo voy a esas páginas y yo voy con un corazón humilde pidiendo que Dios me hable, pues la palabra de mi Dios me dice que Él me va a hablar. Amén, amén. Eso es cierto, pastor. Cuando yo estaba leyendo este capítulo, yo subrayé una frase que dice que Dios no ha eliminado toda posibilidad de dudar. Más abajo dice, nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Quienes quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que quienes realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia en la que fundamentar su fe. O sea, que a veces el Señor permite que nosotros tengamos algunas dudas, pero es con un propósito. Es de yo investigar, como usted dijo, pastor, es de profundizar, es de buscar para yo poder alimentarme y salir de la duda. No es, no es pretender alimentar la duda, al contrario, es poner a dieta la duda, es eliminar la duda, y el Señor permite esas cosas. Ahora, como usted dijo, yo soy la verdad y la vida, Jesucristo lo dijo claramente, y muchas personas se enfocan en la religión. Sin embargo, no es la religión lo que nosotros necesitamos enfocarnos, es en la palabra del Señor, es lo que dice en su palabra, y en base a su palabra es que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, el que quiere permanecer en la duda, lo va a hacer. El que quiere salir de la duda va a buscará la verdad en la palabra del Señor para poder salir de la duda. Es imposible para la mente humana finita comprender plenamente el carácter de las obras del infinito. Si nosotros tratamos de buscarle la lógica a todo lo que significa Dios, su entorno, su capacidad, nuestra mente que es finita no va a poder lograr jamás y nunca alcanzar ese objetivo de conocerlo. Aquí no me acuerdo ahora dónde lo vi, pero dice que no bastará, no bastará la eternidad para nosotros poder estudiar sobre el carácter, el amor, la personalidad de nuestro Dios. ¿Qué usted cree sobre eso, Y pastor? pareciera que el capítulo lo dice claramente, ¿no? Que va a ser el tema de nosotros por toda una eternidad. Así que cuando va a ser el tema de toda la eternidad, entonces como yo pretendo que hoy día en mi mente finita entrar todos esos misterios. Pablo decía, cuán insondables son tus juicios y inescrutables tus caminos. Y Pablo presenta, nos lleva a una realidad. Y la realidad es que la palabra de Dios nos habla acerca del carácter de Él. Claro que sí. Amén. Pero hay temas, por ejemplo, la encarnación, cómo el creador de todo se encarnó en una Virgen María, ahora que estamos en la época navideña, ¿no? Ajá. Eso es un misterio, el misterio del pecado, la muerte de Cristo, cómo la muerte de Cristo tiene un significado especial. Entonces, esos son temas profundos. La eternidad de Dios, que hay gente que trata de buscar de dónde es que salió Dios, ¿sabe? Y si usted
amigo que nos está viendo, trata de razonar con eso, buscarle la lógica a eso, se va a volver loco, porque es que no va a poder entenderlo. Y nosotros creemos por fe, por lo que dice la palabra del Señor, por los hechos que han ocurrido históricamente, que día a día la historia revela datos interesantes sobre la palabra del Señor y nos revela de que sí hay un Dios verdadero. Como dijimos hace un tiempo atrás, unos capítulos atrás, Dios se revela a través de la naturaleza, ¿verdad? Pero también a través de la revelación especial que es de la palabra de Él. De esas dos maneras yo puedo penetrar y buscar y ver la gracia del Señor, lo grande que es Dios. Y de esa manera también mi fe yo la voy cultivando día a día. Hay una aquí, creo que es la tercera página, pastor. Dice, reconociendo que no somos capaces de entender plenamente las grandes verdades de la Escritura, no hacemos más que admitir que nuestra mente finita no basta para abarcar lo infinito, que el ser humano, con su limitado conocimiento, no puede comprender los designios de la omnisciencia. No podemos, bajo ninguna circunstancia, por más que tratemos, no vamos a poder. Dice otro párrafo allí mismito que le sigue, por el hecho de que no pueden sondear todos los misterios de la palabra de Dios, los escépticos y los incrédulos la rechazan. Y no todos los que afirman creer en ella quedan exentos de este peligro. Y lo peor, pastor, es lo tuerce, lo sacan del Sí, contexto y lo exacto. dice ahí. Por eso es que usted mencionó una gran verdad que el libro lo menciona, ¿no? A veces queremos tener evidencias y queremos ver demostraciones para decir esto es así, pero no. Más que la emoción, cuando tú estudias la palabra de Dios, predomina la razón. Y cuando tú dominas esa razón que tú le pides al Señor, ayúdame, dame entendimiento, ayúdame a entender esto que no entiendo. La palabra de Dios lo dice claramente. Si yo lo pido, si yo clamo, si yo reclamo unas promesas, el Señor nos las va a dar. Y eso es lo que este capítulo nos quiere llevar a nosotros, que aunque no entendamos todo, porque inclusive Pablo lo dice, que hay cosas difíciles de entender, él lo reconoce. Y Pablo era un erudito. Pablo era un erudito y una persona que tuvo la revelación de Cristo, ¿verdad? Que allá cuando estaba yendo hacia Damasco y se le presentó esa luz, ¿sabe? Que es testigo ocular. Y Pablo no puede comprender eso, pastor. No No, puede comprender. y uno de los capítulos que una de las páginas menciona que a veces el hombre, Satanás dice, pervierte las facultades para cuando nosotros vamos a investigar algo con el yo y no nos depositamos en las manos del Señor, Satanás se aprovecha. Mira qué interesante, Sí. pastor, a mí me puso a pensar esto. Cuando yo estudio la Biblia, cuando yo escudriño, cuando yo leo esas páginas, ¿qué me motiva a hacerlo? ¿No? ¿Qué me motiva? Porque yo sé que usted ha tenido la experiencia de encontrarnos con personas que tratan de buscar algo en la palabra de Dios para atacarnos y decirnos que estamos en un error, pero sacan del contexto completamente y nos atacan. Cuando nosotros queremos ir directamente y les decimos, pero mira, está bien, pero mira lo que dice la otra parte. No, se centran en un solo, en dos solos versículos y que ese es un capítulo y lo sacan completamente del contexto. Dice el Camino a Cristo que esto es una obra de Satanás y es fuerte esas palabras. Eso así. Dice ahí mismito en ese capítulo, dice que a esas personas en ese mismo párrafo, pastor, que usted estaba leyendo, Sí. les resulta demasiado humillante reconocer que no pueden entender las palabras inspiradas. ¿Por qué? Porque están tratando de buscar con su orgullo una respuesta acomodada
a lo que ellos quieren escuchar y lo que quieren ver. La palabra del Señor, bueno, Dios nos revela a nosotros y nos ilumina, y día a día nos da más luz con relación a las Sagradas Escrituras. Y por eso que cuando nosotros investigamos, pero lo hacemos con un corazón contrito y humillado, lo hacemos con oración, con ruego, escudriñamos la palabra, no buscando o no pretendiendo, pastor, tener que lo que yo vaya a buscar sea lo que yo entiendo ya de antemano, sino buscando con un corazón, pidiendo al Señor que te dé algo nuevo. El Señor lo va a hacer. Dice aquí más adelantito un capítulo que yo lo subrayé como que es importante, un capítulo no, un párrafo. Si fuera posible para los seres terrenales obtener pleno conocimiento de Dios y de sus obras, no habría ya para ellos, después de lograrlo, ni descubrimiento de nuevas verdades, ni crecimiento en el conocimiento, ni ulterior desarrollo del espíritu y la mente. Seríamos unos zombies. No tendría, no, si tuviéramos conocimiento pleno del Señor, ya no hubiera gozo, pastor. No hubiera gozo en abrir las palabras, la palabra, la Sagrada Escritura, escudriñarla y encontrar cosas nuevas. No hay gozo. Yo sé que a usted le ha pasado que muchas veces usted ha abierto un libro de la Biblia y ha abierto un capítulo y lo ha leído un montón de veces. Pero en esta ocasión, cuando lo leo, dice, espérate, si esto yo lo he leído más de 20 veces y ahora es que me doy cuenta de esto. Dígame si es cierto o no es cierto. Así se parece a como un fiscal, ¿verdad? Dígame si es cierto o no es cierto. Que cuando usted pasa por esa experiencia, se llena de gozo porque ha descubierto algo nuevo. Sí. Y como que la fe le crece. Sí, es así, pastor. Varias veces me ha pasado y que a veces yo preparando un mensaje, un sermón, y yo digo, espérate, yo no había visto esto. ¿Y cuántas veces he leído ese capítulo? O puede ser que ese capítulo cobre un significado especial por alguna experiencia que estemos pasando en ese momento, inclusive por algún dolor, por alguna enfermedad, por alguna tristeza. Y uno lee ese capítulo que ha leído tantas veces y ahora uno, como dice, es como esta semana estudiando la lección de escuela sabática que habla acerca del sábado. Ese capítulo de Isaías 58 de Ezequiel, y yo digo, Señor, ¿cuántas veces he leído? Y cuando yo comienzo a mirarlo y detenido y le tengo que decir, Señor, ayúdame a entender esto que yo estoy captando. Y es interesante cómo Dios, como usted lo acaba de decir, pastor, y una de las cosas que me llama la atención, porque este mismo libro dice, no podemos llegar a entender la palabra de Dios, sino por la iluminación del Espíritu por el cual ella fue dada. Amén. Y ahí es que tú comienzas a descubrir cosas, a pesar de que hayas leído ese mismo versículo, ese mismo capítulo. Decía un maestro que yo cogí clase, decía él que cada vez que lee Juan 3:16 encuentra algo nuevo. Wow. Y uno dice, pero ¿qué nuevo puedes encontrar? Pero es que lo encuentra. Y esta semana tuve la oportunidad de escuchar a Felipe Mercado en la predicación del sábado por la tarde. Sábado. Y del hijo pródigo. ¿Y quién no ha predicado del hijo pródigo? Bah. Sin embargo, en la manera como lo enfocó, yo dije, wow, no lo había visto de esa manera. Y por eso es que acabas de decir que cuando uno estudia la palabra de Dios, Dios se va a encargar de iluminarte, Dios se va a encargar que en su momento tú descubras algo que anteriormente no lo has descubierto. Pero ¿qué es eso? Perdón, es porque en la oración hay poder y tú le estás pidiendo a Dios que te muestre aquello para que tú lo puedas entonces pasar, especialmente nosotros lo que predicamos a la congregación. Exacto, ese es el propósito de lo que permite Dios, de que dudemos, pero
pero no es para que nos apartemos de su palabra, al contrario, para que progresemos en su palabra, para que busquemos, mira, ahí mismito, el párrafo que yo leí, en el medio, hay yo lo subrayé, hay una frase que dice, Dios no sería ya supremo y los seres humanos, habiendo alcanzado el límite del conocimiento y del desarrollo, dejarían de progresar. Estamos hablando que si nosotros tuviéramos el conocimiento de Dios en su totalidad, ya no habría progreso para nosotros. Nos estancaríamos. Inclusive yo me atrevo a decir que no que nos estancaríamos, iríamos disminuyendo. En vez de seguir subiendo hacia el cielo, que es lo que nosotros queremos ir, lo que haríamos es que pasaríamos por un proceso de estancamiento y entonces habría una curva hacia abajo. Y usted leyó una parte donde dice que para poder entender la palabra es el Espíritu Santo el que nos ayuda a poder comprenderla. Dice, nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Y esa fue la promesa del Señor Jesucristo, cuando Jesucristo le dijo a los discípulos que él tenía que irse, pero no los iba a dejar solos, porque les iba a enviar al Consolador, aquella persona que tenía las mismas características divinas que él, pero que iba a estar con nosotros, y esa persona divina, ese ente único, divino, era el que iba a estar iluminando a cada uno de los discípulos, y por hoy en día continúa iluminándonos a cada uno de nosotros cuando nosotros nos disponemos a leer la palabra del Señor, cuando nos disponemos a investigar, a profundizar. El Espíritu está allí como maestro para ayudarnos a entender, a descubrir ese gran tesoro que hay en la palabra del Señor. Por eso la palabra escudriñar es una palabra, pastor, que se utiliza para uno escarbar buscando un tesoro. Esa misma connotación se utiliza. Así que cuando dice la palabra escudriñar las escrituras porque en ellos tenemos la vida eterna, dice Jesucristo, profundiza, escarba como si estuvieras buscando un tesoro, con esa ansia, con ese anhelo de encontrar ese tesoro que tanto tú necesitas. Así que nosotros necesitamos buscar de la palabra del Señor como si fuera un tesoro, como si dependiera nuestra vida de ella, que claro que depende de ella. Una de las cosas que me llamó la atención, que me hizo meditar seriamente, que cuando yo no estudio la palabra de Dios con oración, y si el Espíritu de Dios no me revela, dice un párrafo aquí, Satanás se aprovecha de la mente. Yo estudiando la palabra de Dios, Satanás se aprovecha de tal manera que dice que el enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios, en obras, en palabras, por instruidos que sean, están expuestos a errar en su modo de entender las Sagradas Escrituras. Y no es seguro confiar en sus explicaciones. Los que escudriñan la Escritura para buscar discrepancia no tienen penetración espiritual. Y me llamó mucho la atención porque muchas veces yo digo, hay personas que tienen una labia y cuando habla, sus palabras, su tono de voz, sus pensamientos, pero nosotros tenemos, la palabra de Dios dice que yo tengo que tener seguridad que lo que yo estoy escuchando de ese hombre, de esa mujer, de ese pastor, tengo que tener mucho cuidado si va o no a la par de lo que Dios dice en su palabra, porque pueden ser mis interpretaciones y mi modo de pensar, y dice el pensamiento en este librito
que puede ser que Satanás fue quien indujo a esa interpretación que ahora se puede estar predicando desde un púlpito, y yo tengo que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado, pastor, como usted dice, y si nosotros nos enfocamos en la palabra buscando algo para yo poder llevarle la contraria a alguien o restregarle la palabra a alguien, debemos tener mucho cuidado porque en vez de estar siendo utilizado por el Señor, estamos siendo utilizados por Satanás. Fíjate, allí mismito donde usted estaba leyendo, termina diciendo ese párrafo, con visión distorsionada. Esas personas que escudriñan las escrituras para buscar discrepancias, no tienen penetración espiritual, dice, con visión distorsionada, encontrarán muchas razones para dudar y no creer en cosas realmente, mira lo que dice allí, claras y sencillas. Claras y sencillas. ¿Sabes? Cuando yo estudio la palabra del Señor, para buscar errores en la palabra del Señor, para buscar cosas para llevarle la contraria a la misma palabra del Señor, o decir, mira, este pastor predicó esto, yo tengo esto porque él está equivocado, para llevarle la contraria. Hermano, vamos a estar siendo instrumentos de Satanás. No tan solamente eso, sino que vamos a dudar aún más de la eficacia de la palabra del Señor. Y lamentablemente hay muchas personas que ya tienen en su mente de decir de que la Biblia es un libro de cuentos, un Así libro mismo. de hadas, un libro más, ¿verdad? Y lo estudian para buscar los errores dentro de la palabra del Señor, contradicciones dentro de la palabra del Señor, para atacar la palabra del Señor. Lamentablemente cada día se meten más y más profundo en la duda, y son instrumentos de Satanás. Dicho sea de paso, la palabra del Señor no fue escrita por seres humanos imperfectos, pero inspirados por el Espíritu Santo, que fue perfecto. Utilizó lenguajes de su tiempo para poder alcanzar a la gente y que la gente pudiera comprenderlo y entender. Eso no quiere decir de que sea imperfecta la palabra del Señor, de que posiblemente a través de las traducciones, a través de la ortografía, se encontraron alguno que otro error. No quiere decir que le quita validez a la palabra del Señor. Yo sigo creyendo que la palabra del Señor es única, es veraz, es perfecta, y por algo ha permanecido por los siglos, ha permanecido por años en contra de toda artimaña de Satanás, de querer destruirla, de querer invalidarla. La palabra del Señor siempre ha permanecido y permanecerá Amén. hasta el fin de los Por tiempos. por eso que este librito nos dice, ya para concluir, dice, gustad y ve qué bueno es Jehová. Yo tengo que experimentar eso en mi vida. Y yo tengo que ir, y nos dice que tenemos que tener mucho cuidado a quien yo estoy escuchando. A pesar de que se esté usando la Biblia, yo tengo que tener cuidado, cuidado con esas voces. Yo puedo ir a la palabra de Dios y gustar qué bueno es Dios conmigo, y Él me va a demostrar, pastor. Ahí en la última página me gustaría que usted termine con eso. Qué lindo, Sí, donde dice por la fe podemos mirar la vida futura. ¿Lo tiene ahí? sí, lo tengo aquí, pastor. Ajá. Dice, por la fe, no por otra cosa, por la fe, podemos mirar la vida futura y confiar en las promesas de Dios respecto al desarrollo de la inteligencia, a la unión de las facultades humanas con las divinas y a la relación directa de todas las potencias del alma con la fuente de luz. Podemos regocijarnos de que todo lo que nos confundió en cuanto a la providencia de Dios será entonces aclarado. Las cosas difíciles de entender recibirán entonces explicación, y donde nuestro entendimiento finito
no descubría más que confusión y planes fallidos, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Primera de Corintios, capítulo 13. Qué hermoso, pastor. Y Qué ese es bonito. el propósito de los estudios que nosotros estamos teniendo de este librito los días martes, Ujú, porque el propósito es llevarnos a un conocimiento. ujú. Y puede ser que en algún momento no llegue a entender completamente, pero la promesa es que en algún momento Él mismo se encargará. Y qué hermoso porque nos está llevando hacia la eternidad. Nos está llevando hacia ese momento que junto a Él, de sus labios, escucharemos la explicación que quizás humanamente no hayamos entendido aquí. Y por eso usted mencionó que al escudriñar la palabra de Dios nos proyectamos hacia un futuro Amén. de saber, porque si yo entendiera todo, como usted dijo, y como dice la palabra de Dios, entonces, mira, perdería ese entusiasmo de coger la Biblia todos los días y Sí. estudiarla. Ujú. Perdería el Eso es así. sabor del año bíblico, porque lo que estamos haciendo los años bíblicos, que este año yo lo estoy haciendo diferente, perderíamos ese sabor, ¿no? Por eso es que dice que es la Biblia, la palabra de Dios, una fuente inagotable. Amén. Amén. Que nos sacia hasta los sumos. Dice, ahora vemos de manera indirecta y velada como un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora mismo posiblemente, pastor, hay algún hermano que tenga dudas, posiblemente. Y la duda no es que sea mala. Sácale provecho a la duda y busca, investiga. No Amén. permitas que la duda te controle. Porque si la duda te controla, entonces ahí tenemos un problema. Sal de la duda buscando primeramente en oración la presencia del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que te guíe. Y segundo, escudriña la palabra. Y cuando el Espíritu Santo te lleva a escudriñar la palabra, vas a encontrar grandes verdades, cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Son las que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y a veces ese versículo se utiliza para referirnos a las cosas del cielo, pastor, pero en realidad ese versículo lo que Tiene que significa es ver, las cosas aquí, sí, ahora. Las cosas que Dios tiene preparadas para usted, pastor, para mí y para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Quiero agradecer nuevamente porque sacaron de su tiempo para estar conectados con nosotros. Agradezco al pastor Juan González también por haberse unido a este servidor para poder dialogar brevemente sobre este capítulo. Como siempre digo, el tiempo es traicionero. Lamentablemente, pues tenemos que concluir. Pero si fuera sin tiempo, pastor, yo creo que aquí le sacamos punta a esto demasiado. Estaríamos mucho tiempo, ¿verdad que sí? así mismo es. Sí. Pues vamos entonces a tener una oración en este momento para concluir. Oremos. Bondadoso Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque te hemos conocido, porque día a día arrojas luz sobre cada uno de nosotros, porque día a día podemos estar convencidos de que eres un Dios real, eres un Dios único, eres un Dios verdadero. Padre Celestial, ayúdanos a que la duda no sea la que nos controle, sino que cuando venga la duda a nuestra mente, a través del Espíritu Santo yo pueda ir a la palabra y toda duda pueda ser aclarada. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque nos has dado tus escrituras para que sea una luz en medio de las tinieblas. Queda con nosotros, queda con todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Bendiciones te pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Los invitamos para que este viernes se conecten nuevamente para nuestra sociedad de jóvenes. El sábado para la programación y la predicación que vamos a tener por la mañana a las 9:30 y por la tarde tenemos nuestro concierto de Navidad.
No se lo pueden perder. Si desean, pueden venir hasta nuestra iglesia para que disfruten juntamente con nosotros en el estacionamiento en una manera segura, amplia, en tranquilidad, disfrutar de este concierto que va a ser único. Ahora, si no puede venir por la razón que es de que está muy lejos, pues conéctese con nosotros, continúe a través de nuestro Facebook Live. Que el Señor te bendiga poderosa y ricamente. Muy buenas noches. Bendiciones a todos. Feliz noche.